Gracias a cada uno por lo que está presente y confiamos que el Señor ha preparado este tiempo, así como nuestras vidas, para recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Para empezar, justo quiero que nos hagamos unas preguntas y va de la mano con lo que se estaba haciendo referencia. Y son estas preguntas, o sea, ¿has tenido miedo? ¿Has tenido temor? Yo respondo a estas preguntas, sí he tenido, y en más de una ocasión. Y tendré hacia adelante, muy probable, muy probable. Lo importante de tener presente cuando contestamos estas preguntas también es entender qué produce ese temor. Y justo como se hacía haciendo referencia, aquello que es incierto, aquello sobre lo que no tengo control, aquello que es desconocido, donde he fracasado antes, eso me provoca temor. Aquello que sé que va a ser doloroso, que es peligroso. Todo aquello que pueda atentar contra nuestra vida, que lo consideremos que sea perjudicial, negativo o aún fatal, produce ansiedad, miedo y temor en nuestra vida. Y lo interesante es que la manera en que nos hace reaccionar este temor es que podemos ya sea tomar acciones de huir de aquello que nos causa temor. El temor puede aún inmovilizarnos, o sea que más bien hasta quedamos paralizados del temor y no hacemos nada. Puede ser que produzca que nos demos por vencidos, o sea, si una circunstancia tenemos temor ante ella, y aún puede provocar en nosotros enfermedad. Creo que ahí es bueno poder ir juntos en esta tarde a continuar avanzando en este tema, pero antes de ello me gustaría que leamos juntos estas frases que están aquí. Que cada uno las pueda repetir conmigo. No tengas miedo. No temas. No tengas miedo. No temas. ¿Cómo hacemos para que estas palabras se hagan una realidad en nuestras vidas? Para que podamos, como tal, vivir esto. Para ello, creo que es importante que nos podamos conocer mejor. Y sabiendo que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, yo me deleitaba al aprender esto y quiero compartírselos de una manera bien breve. Nuestro cerebro es algo maravilloso. Los científicos no se cansan de estudiarlo y han podido determinar que en nuestro cerebro hay una parte que se llama amígdala, y esto es interesante, tenemos una amígdala, ¿verdad? En el cerebro. Cuando yo escuchaba esta palabra me causa gracia siempre que la escucho. Pero en efecto esta amígdala, que como la pueden ver ahí, chiquitita, es algo que el Señor ha puesto y así nos creó en nosotros para que podamos reaccionar, responder a amenazas. O sea, el cuerpo, a través de la amígdala, responde ante circunstancias donde determina tengo que estar alerta y prepara al resto del cuerpo para responder a aquello que está produciendo esa alerta. Lo interesante es que son respuestas automáticas, o sea que es nuestro impulso. Y a esto se le ha llamado que nos lleva a respuestas de ya sea huir o luchar, ¿verdad? O sea, me va a tocar defenderme o tengo que huir de esto porque no lo puedo manejar. Lo interesante es que la amígdala no trabaja sola. El Señor la hizo que trabajara con el córtex prefrontal. Entonces, ¿qué ocurre cuando la amígdala reacciona? Esta señal, el córtex prefrontal, es quien la analiza, quien la evalúa, quien viene y planifica y organiza qué acción es la que corresponde que el cuerpo tome. Entonces, por ejemplo,
Si empezamos a oler humo, nuestra amígdala reacciona. Humo, estás percibiendo humo, hay un incendio. La reacción impulsiva, automática, corre, ¿verdad? Corre por tu vida, hay un incendio. Pero esta información es enviada al córtex prefrontal y él evalúa. Ok, espera. ¿De dónde viene ese humo? ¿Podés identificarlo? ¿Está cerca o lejos de vos? ¿Podés, ya lo están atendiendo? ¿Cuál es la acción más apropiada? ¿Deberías de alejarte? ¿Deberías de quedarte donde estás? ¿Deberías de hablarle a los bomberos? ¿Me entienden? Entonces, estos están trabajando continuamente y lo interesante es que sin nosotros percatarnos se están activando en nuestro cerebro las acciones que corresponden, las respuestas, los estímulos que corresponden para poder como tal actuar y que el resto del cuerpo responda a lo que hay que hacer. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque lo que me parecía fabuloso es que hicieron un estudio donde sometieron a personas a circunstancias que provocaban en sus vidas temor, angustia, y medían cómo se activaba la amígdala y el córtex prefrontal, ¿verdad? Medían. Lo interesante es que les pidieron a estas personas que llevaran a alguien en quien tuvieran confianza. Miren esto, aquí se vuelve más interesante. Cuando los sometieron a las pruebas solos, se activaba el cerebro, ¿verdad? Y había una respuesta bien alta de estar alarmado, de reaccionar, de estar tenso. Pero luego dijeron, bueno, ahora tome la mano de la persona que vino con usted. Y los expusieron a estímulos similares. Lo interesante es que cuando la persona estaba sosteniendo la mano de alguien en quien confiaba, habían casos tan asombrantes en que el cerebro ni respondía como que había alarma, como que había alerta. Solo por el hecho de estar sosteniendo la mano de alguien en que confiaba. Y esto a mí, wow, me asombró. Yo les digo, yo dije, Señor, eres tan perfecto. Ahora entiendo más. Cuando tú nos dices en tu palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra traducción dice, con mi mano derecha victoriosa. Así te voy a sostener. Por ende, por eso este verso empieza, no temas, no tengas miedo. Él nos sostiene. Y si nosotros estamos sostenidos de su mano, y es alguien en que confiamos y en que está ahí con nosotros 24/7, podemos, como tal, afrontar cualquier circunstancia con la certeza que Él siempre nos ayudará, que Él nos esfuerza, que Él está siempre con nosotros. Y eso a mí me llevaba a recordar en mi caminar con el Señor circunstancias donde yo he sentido su mano poderosa y no son las únicas, pero resaltan en momentos desde situaciones de trabajo, donde yo pasé, me acuerdo, mi primera experiencia laboral, una situación delicadísima, donde se despidió gente, a mí me tocó cambiar de funciones, yo iba a algo incierto, el proceso fue doloroso. Mi primera reacción, yo quería huir de esa circunstancia. Y créanme que lo traté, pero luego el Señor me tomó de su mano. Y yo pude en efecto reconocer que Él me estaba diciendo, tranquila, aquí estoy. Y vamos a pasar esto juntos. Y así fue. Lo pudimos pasar. Cuando yo veo hacia atrás a ese tiempo, yo digo, no pudo haber sido de otra manera. Cuando yo me remonto ya luego a otra experiencia donde yo tuve un sueño por muchos años y yo quería hacer un viaje a un lugar remoto
me iba a tocar hacerlo sola si el Señor concedía ese sueño. Y me acuerdo que cuando yo lo tuve por varios años ese sueño, y cuando el Señor confirmó, aquí vamos, se va a dar ese sueño, vas a ir a ese lugar. Yo me acuerdo que ahí me entró primero como, wow, ok, ¿qué implica esto? Ya cuando ya lo vi, como, sí, está confirmado por el Señor, ¿qué implica esto? Y yo recuerdo, yo he dado testimonio de ello, que fue como que el Señor me dijera, vamos, dame tu mano y vamos juntos en esto. Y fue una experiencia maravillosa y a la fecha yo ni me la creo cómo se dio, pero esas son las cosas que Dios hace. Luego, cuando yo me iba a casar, antes de que me casara, yo me acuerdo que cuando me cayó el 20, como dicen, cuando me percaté de que esto implica que entonces nos vamos a casar o que esto va a terminar en matrimonio. Yo me acuerdo que yo me alarmé, ¿por qué? Lo incierto, ¿verdad? Aquello que no conocía, sobre lo cual no tenía control completo hasta cierto punto. Y yo decía, Señor, yo volví a sentir esa seguridad. Vamos, tranquila, aquí estoy. Y yo continuaba recordando, y yo decía, sí, es que es maravilloso recordar, como así mismo lo dice, tengan por seguro esto. Estas son palabras del Señor Jesús, estoy con ustedes siempre. Él afirmó esto en cada circunstancia. Y luego palabras como, no te dejaré ni te desampararé, no te fallaré. Esto es el Señor, no nos fallará ni nos abandonará. Estas son realidades. Yo puedo, por ejemplo, recordar la experiencia cuando mi padre enfermó, imprevisto, o sea, algo que él estaba bien y luego estaba mal. Y luego la situación se fue deteriorando al grado de requerir hospitalización, cuidados intensivos. Una situación que a la fecha recientemente recordábamos con mi madre cuando vemos hacia atrás, no hubiéramos podido vivir cada uno de esos días, de esa experiencia en el hospital, si no hubiera estado el Señor con nosotros. Y aún yo puedo recordar el día que ya mi padre partió a la presencia del Señor, que nosotros pudimos estar ahí con mi madre y ver su último respiro. Yo salir luego al pasillo de ese hospital y yo literalmente, físicamente, yo sentí desmayar, desmoronarme. O sea, es como cuando lo embarga a uno una cantidad de emociones que uno no puede con ellas, y más las circunstancias que estábamos pasando. Y yo literalmente pude sentir su mano poniéndose en mi vientre aquí, o sea, yo el Dios sosteniendo y confirmando, aquí estoy, no te he dejado, no les he dejado, no les he desamparado. Y cuando yo recordaba eso, para mí fue tan real que yo pude recobrar fuerzas, como dice ese verso, y fuerzas más allá de lo que uno podría imaginarse, y poder ver la situación con esperanza, poder ver una situación donde había victoria en medio de la muerte. ¿Eso era entendible lógicamente? No, pero lo estaba viviendo, sí, sí. Y lo que podía provocar que esto lo viviera es tener esa certeza que el Señor estaba ahí. Y de ahí yo quiero como tal hacer referencia a este verso que sigue al que habíamos compartido inicialmente unos versos más adelante, en Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Estas no son solo palabras, esto es vida. Y nos está el mismo Señor diciendo, yo, Jehová, soy tu Dios.
no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y estoy contigo. O sea que yo lo llamo en este tiempo a recordar estas palabras. No temas, yo te ayudo. Y si las pueden repetir ahorita, háganlo conmigo. No temas, yo te ayudo. ¿De quién está viniendo esa ayuda? De nuestro Dios todopoderoso. Y no importa la circunstancia que estemos viviendo, Él la conoce. Y Él conoce su desenlace. Y Él conoce su final. Y nosotros podemos tener plena confianza en que contamos con su ayuda. Teniendo este tipo de ayuda, podemos movernos y vivir confiadamente. Y les animo a hacerlo. Que el Señor les bendiga.